El precio del sacrificio. Relato: Ciela Gracchi. En el corazón de un bosque donde los árboles crecían torcidos como dedos artríticos señalando el cielo, existía un claro que no figuraba en ningún mapa. Los lugareños evitaban pronunciar su nombre. Decían que la tierra allí respiraba, y que, cuando inhalaba, se escuchaban lamentos bajo el suelo. A ese lugar llegó Eulalia una noche sin estrellas, cargando en sus brazos lo único que le quedaba en el mundo: su hijo Tomás, pálido, tembloroso, consumido por una fiebre que ningún médico había logrado comprender. La enfermedad no tenía diagnóstico, pero sí un síntoma constante. Cada medianoche, el niño susurraba palabras en una lengua antigua que jamás había aprendido. Fue una anciana del pueblo quien habló del claro. «No es un lugar de plegarias», le advirtió. «Es un lugar de trueques». El altar era una piedra ennegrecida por siglos de ofrendas. Sobre ella, marcas profundas formaban símbolos que parecían moverse cuando se los miraba demasiado tiempo. Eulalia colocó al niño sobre la roca y, con manos temblorosas, abrió el libro que había encontrado oculto bajo las tablas de su casa. No sabía cómo había llegado allí. Solo sabía que contenía la promesa de salvarlo. La voz que respondió a su invocación no provenía del aire, sino de la tierra misma. «¿Qué estás dispuesta a dar?» Eulalia no dudó. «Mi vida». Hubo un silencio espeso. Luego, una risa baja, como el crujir de raíces al romper huesos. «Tu vida es breve. No me interesa lo que pronto se marchitará». El suelo vibró. Del centro del círculo de piedras emergió una figura alta, cubierta por una piel que parecía hecha de sombras líquidas. No tenía rostro, solo una hendidura vertical que se abría y cerraba al hablar. «Quiero lo que amas más que a tu propia carne». Eulalia miró a Tomás. Sintió como su corazón se desgarraba. «Es él lo que quiero salvar». La hendidura se ensanchó. «Entonces dame su alma, y te devolveré su cuerpo sano». El niño dejó de temblar. Sus ojos se abrieron, pero no la miraban a ella. Miraban algo detrás. Algo que la rodeaba. Eulalia recordó los meses de agonía, los gritos nocturnos, la certeza de que lo perdería. ¿Qué era un alma comparada con su presencia viva? ¿No bastaba con tenerlo respirando, caminando, sonriendo? El sacrificio no siempre es sangre, pensó. A veces es fe. Pronunció el sí. El bosque se estremeció. La figura se inclinó sobre el niño y lo cubrió con su sombra. Un viento helado apagó las velas. El grito que siguió no fue humano. Cuando la oscuridad se disipó, Tomás estaba sentado. Su piel había recuperado el color. Sus ojos brillaban con una claridad inquietante. «Mamá», dijo con una voz limpia, sin fiebre. Eulalia lo abrazó llorando. No notó que el claro estaba en absoluto silencio. Ni insectos, ni hojas, ni viento. No notó que, al caminar de regreso al pueblo, las flores se marchitaban bajo sus pies. Los días siguientes confirmaron el milagro. Tomás corría, comía, reía. Pero no dormía. Cada noche permanecía despierto, inmóvil, mirando el techo. Y cada madrugada, un animal aparecía muerto frente a la puerta. Primero gallinas. Luego perros. Luego, un niño del pueblo. La gente comenzó a murmurar. Decían que habían visto a Tomás de pie en medio de la calle a las 3 de la mañana, descalzo, cubierto de barro negro hasta las rodillas. Eulalia lo confrontó una noche. «¿Qué hiciste?», susurró entre lágrimas. Tomás la miró. Sonrió. Pero esa sonrisa no le pertenecía. «Nada, mamá. Solo estoy pagando». El aire se volvió denso. Las paredes crujieron. Desde debajo del suelo de la casa se escuchó la misma risa del claro. Eulalia comprendió entonces el verdadero precio. No había entregado el alma de su hijo. Había abierto la puerta para que algo más habitara en su cuerpo. Y aquello necesitaba alimentarse. El pueblo comenzó a vaciarse. Casas abandonadas. Puertas abiertas. Cunas frías. Cada desaparición coincidía con el crecimiento de Tomás, que parecía más alto cada semana, más fuerte, menos humano. Una madrugada, Eulalia lo siguió hasta el bosque. Lo encontró en el claro, de pie sobre el altar. A su alrededor,
figuras encapuchadas, hombres y mujeres del pueblo que creía desaparecidos, arrodillados, con los ojos vacíos. Tomás levantó la vista hacia ella. No era mi alma lo que quería, dijo con voz múltiple. Era tu decisión. La figura de sombras emergió detrás de él. El verdadero sacrificio, susurró, es la culpa. Eulalia cayó de rodillas. Entendió que el pacto no había sido para salvar a su hijo, sino para demostrar hasta dónde llegaría una madre por amor. Y ahora el bosque tenía hambre. La figura señaló a Eulalia. Entrégate. Cierra el ciclo. Ella se levantó lentamente. Se acercó al altar. Miró a su hijo, o lo que quedaba de él. Te amo, susurró. Y se clavó el cuchillo ceremonial en el pecho. La sangre cayó sobre las marcas antiguas. El claro rugió. El suelo se abrió, tragando sombras y cuerpos. El grito final fue tan profundo que partió el silencio del mundo. Al amanecer, el bosque parecía intacto. El pueblo, vacío. Y en el centro del claro, un niño dormía sobre la piedra. Respirando. Esperando. Porque el precio del sacrificio nunca se paga una sola vez. Nadie regresó oficialmente al pueblo. En los mapas fue borrado. En los registros parroquiales figuró como evacuación por plaga desconocida. Pero la verdad nunca fue enfermedad, fue hambre. Años después, los rumores comenzaron a filtrarse hacia las aldeas vecinas, luces en la antigua iglesia, campanas que sonaban solas en la madrugada, y un niño visto caminando por los caminos cubiertos de ceniza, siempre descalzo, siempre limpio, como si la tierra no se atreviera a ensuciarlo. Lo llamaban ahora el restituido. Pero no estaba solo. El sacrificio de Eulalia no cerró el ciclo. Solo lo refinó. El bosque había aprendido algo nuevo. El amor desesperado produce pactos más fuertes que el miedo. Y cuando un sacrificio nace del amor, su eco es más profundo, más duradero. Fue el padre Anselmo quien decidió investigar. Un sacerdote viejo, con manos manchadas de tinta y fe quebrada por demasiadas muertes sin sentido. Había leído sobre rituales antiguos en manuscritos prohibidos, sobre entidades que no pedían sangre por crueldad, sino por equilibrio. Cuando cruzó el límite del pueblo abandonado, el aire se volvió más pesado, como si cada paso lo hundiera en una memoria ajena. Las casas seguían allí, pero las ventanas estaban cubiertas por una sustancia oscura, como resina viva. Y en cada puerta había una marca, el mismo símbolo que estaba grabado en el altar del bosque. No era un demonio común. Era un recolector. Anselmo encontró la iglesia abierta. Dentro, velas encendidas iluminaban el altar. Sobre él no había crucifijo. Solo una piedra ennegrecida, trasladada desde el claro. Y sentado en el primer banco, con las manos cruzadas y los pies colgando sin tocar el suelo, estaba el niño. Llegaste tarde, dijo con voz serena. Anselmo sintió que el corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar. ¿Qué eres? El niño inclinó la cabeza. Una consecuencia. El sacerdote comprendió entonces que el sacrificio de Eulalia había hecho algo más que liberar a su hijo. Había abierto un umbral permanente. El bosque ya no necesitaba rituales complejos. Ahora el pacto vivía en el pueblo mismo. Cada persona que cruzara sus límites traería consigo deseos, culpas, pérdidas. Y el lugar los escucharía. ¿Cuántos han venido?, preguntó Anselmo. El niño sonrió. Los suficientes para crecer. En ese momento, las paredes comenzaron a latir. Desde el suelo de la iglesia emergieron manos cubiertas de tierra. No eran cadáveres. Eran los antiguos habitantes, pero vacíos, convertidos en guardianes de la deuda. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Solo esperaban órdenes. Anselmo levantó el crucifijo, pero el metal se agrietó en su mano. La fe no cancela un contrato, susurró la entidad desde todas partes a la vez. Solo lo alimenta si es desesperada. El sacerdote comprendió el patrón. El precio no era una vida. Era la repetición. Cada generación necesitaría sacrificar algo que amara profundamente para evitar que la entidad reclamara algo mayor. El bosque había convertido el pueblo en un santuario de intercambio perpetuo. Un sistema. Un equilibrio macabro. ¿Y si nadie viene?
Preguntó con voz rota. El niño lo miró fijamente. Siempre viene alguien. Porque siempre hay alguien dispuesto a pagar cualquier precio por salvar a otro. Anselmo intentó huir, pero la iglesia ya no tenía puertas. Solo paredes que respiraban. El niño descendió del banco y caminó hacia él. Tu fe es fuerte, dijo suavemente. Eso vale mucho. El sacerdote comprendió que no buscaban su vida. Buscaban su convicción. Cuando cayó de rodillas, no gritó. Solo lloró al entender que incluso su intento de destruir el mal era, en el fondo, otro sacrificio nacido del amor por su comunidad. Y el bosque se alimentó. Meses después, en una ciudad distante, una madre desesperada recibió una carta sin remitente. Dentro había un mapa dibujado a mano. Y una frase. Si amas lo suficiente, aún puedes salvarlo. El precio del sacrificio no era la muerte. Era la herencia. Y el bosque ya había aprendido a enviar invitaciones. No fue el bosque quien se expandió. Fue la historia. Décadas después de la desaparición del pueblo, una historiadora llamada Elena Viteri encontró una referencia olvidada en un archivo eclesiástico sellado durante casi 100 años. El expediente no tenía título, solo un símbolo dibujado con tinta negra, el mismo del altar. El documento se llamaba internamente Archivo de los Pactos. No hablaba de un solo pueblo. Hablaba de ciclos. Elena descubrió que el claro no era un punto aislado, sino un nodo. Una grieta antigua en la estructura del mundo, activa desde tiempos precoloniales. Los pueblos indígenas lo conocían como la boca de la tierra. No lo adoraban. Lo evitaban. Pero con la llegada de nuevas creencias y desesperaciones más organizadas, la grieta encontró un nuevo alimento, el sacrificio consciente. Los registros revelaban patrones idénticos en distintos lugares y épocas. Epidemias inexplicables. Un niño que sobrevive cuando todos mueren. Un sacrificio voluntario. Desapariciones posteriores. Y siempre el mismo símbolo. Elena trazó un mapa. Las marcas formaban una espiral que se expandía con cada generación. No era azar. Era diseño. El sacrificio de Eulalia no había sido el primero, ni el último. Había sido una activación. La entidad no buscaba destrucción inmediata. Buscaba estabilidad a largo plazo. Crecía lentamente, como una raíz bajo el suelo del tiempo. Elena decidió viajar al lugar donde todo comenzó. No por fe. No por amor. Por comprensión. Cuando llegó, el bosque ya no parecía siniestro. Era hermoso. Demasiado hermoso. Los árboles estaban frondosos, la tierra fértil, el aire limpio. La abundancia era la pista. Donde la entidad crecía, la naturaleza prosperaba. Porque algo estaba siendo intercambiado. Encontró el claro intacto. Y en el centro, el altar. Pero no estaba vacío. Había marcas nuevas talladas en la piedra. Nombres. Cientos. Algunos recientes. Otros de siglos atrás. Y en el borde inferior, una inscripción que no estaba en los archivos. No pedimos sacrificios. Solo aceptamos ofertas. Elena sintió un escalofrío. La entidad no obligaba. Tentaba. Mientras examinaba los nombres, escuchó pasos detrás de ella. Era un hombre joven, de unos 20 años, mirada tranquila y voz suave. No todos los que vienen desean destruirnos, dijo. Elena reconoció la serenidad antinatural. Eres. Soy uno de muchos. Ya no era un solo niño. El ciclo había aprendido a fragmentarse. Cada sacrificio generaba un portador. Individuos que vivían entre la humanidad, sembrando susurros en oídos desesperados, dejando mapas anónimos, cartas sin remitente. No eran monstruos. Eran intermediarios. ¿Qué quieren realmente?, preguntó Elena. El joven la miró con una expresión casi compasiva. Equilibrio. Le explicó que cada sacrificio evitaba algo mayor. Catástrofes. Guerras. Pandemias. La grieta absorbía tragedias potenciales a cambio de decisiones individuales. El precio no era arbitrario. Era proporcional al amor.
Cuanto más puro el sacrificio, mayor el desastre evitado. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Entonces, ¿salvaron algo cuando Eulalia? El joven asintió. Una ciudad entera que jamás sabrá lo cerca que estuvo de desaparecer. Elena comprendió el horror verdadero. No era una entidad caótica. Era un sistema moral retorcido. La humanidad seguía existiendo en parte gracias a sacrificios ocultos. Pero había un problema. El espiral del mapa mostraba que los nodos estaban cada vez más cerca unos de otros. Más frecuentes. Más exigentes. La grieta estaba creciendo. ¿Qué pasa cuando ya no haya suficiente amor para pagar? Susurró Elena. El joven sonrió apenas. Entonces pediremos otra cosa. En ese instante, el bosque cambió. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia el claro. El suelo vibró suavemente. Elena comprendió que su investigación misma era valiosa. La curiosidad también es una forma de entrega. El joven dio un paso atrás. No necesitas morir, dijo. Solo decidir. Elena miró los nombres tallados en la piedra. Pensó en su hija pequeña. Pensó en el mundo. Y entendió el mecanismo final. El precio del sacrificio no es solo la pérdida. Es la elección consciente de sostener un sistema que jamás será revelado. El verdadero horror no era la entidad. Era la posibilidad de que, en el fondo, estuviera funcionando. Y que cada vez que alguien susurra haría cualquier cosa por salvarlo, el bosque escucha. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Elena no regresó a casa. No porque muriera, sino porque entendió demasiado. Durante semanas permaneció en las cercanías del bosque, estudiando los cambios. La espiral del mapa no solo marcaba lugares, era un patrón geométrico preciso. Cada nodo estaba colocado según proporciones matemáticas antiguas, alineadas con fallas tectónicas y antiguos asentamientos humanos. La grieta no era espiritual, era estructural. La entidad no era un demonio ni un dios. Era una arquitectura. Un sistema incrustado en la realidad misma, activado por decisiones humanas extremas. Elena descubrió algo más perturbador. Los nodos no aparecían al azar. Surgían donde la desesperación colectiva alcanzaba un umbral crítico. Donde guerras, crisis económicas o epidemias estaban por estallar. El sacrificio individual actuaba como válvula de presión. Pero cada válvula debilitaba el muro. El joven portador volvió a visitarla. Ya no parecía un muchacho. Su rostro cambiaba sutilmente cada día, como si llevara múltiples identidades superpuestas. «Estás viendo el diseño», dijo. Elena señaló la grieta en el altar. Una línea luminosa, fina como una cicatriz, atravesaba la piedra. «No la están cerrando», susurró. «La están ampliando». El portador guardó silencio. Ella comprendió entonces la mentira fundamental. Los sacrificios no prevenían catástrofes. Las postergaban. Y cada postergación acumulaba presión. El bosque no salvaba al mundo. Lo administraba. Como un prestamista paciente. ¿Cuándo vence la deuda?, preguntó Elena. El suelo respondió. La grieta en el altar se abrió 1 centímetro más. Desde su interior no emergió sombra, sino luz. Una luz blanca y fría que reveló formas imposibles bajo la tierra. Raíces gigantes entrelazadas con estructuras que no eran naturales. Parecían columnas, como si debajo del bosque existiera una ciudad invertida. Una catedral subterránea. El verdadero templo. Los nombres tallados en la piedra comenzaron a sangrar lentamente.
Cada nombre representaba un contrato. Cada contrato, una fisura. Elena sintió un dolor agudo en el pecho. No era físico. Era comprensión absoluta. La entidad no necesitaba más sacrificios pequeños. Se acercaba el momento de un sacrificio masivo. Uno que no dependería de una madre, ni de un sacerdote, sino de una comunidad entera. El portador habló con voz múltiple. El siguiente ciclo no pedirá amor individual. Pedirá miedo colectivo. Elena pensó en las ciudades cercanas, en la creciente inestabilidad del país, en la tensión que se acumulaba como electricidad en el aire social. El bosque no enviaría mapas esta vez. Provocaría caos. Y cuando el miedo alcanzara su punto máximo, la humanidad misma ofrecería algo mayor a cambio de estabilidad. Libertad. Memoria. Verdad. El sacrificio evolucionaba. ¿Se puede destruir?, preguntó Elena. El portador la miró con una tristeza inesperada. Destruir la arquitectura es destruir el muro que contiene lo que está detrás. La grieta volvió a abrirse. Elena vio por un instante lo que habitaba al otro lado, no una criatura, sino una presión infinita. Una fuerza que no odiaba ni amaba. Simplemente existía. La arquitectura del sacrificio no era el mal. Era el dique. Y el dique estaba cediendo. En ese momento, los antiguos habitantes del pueblo, los guardianes de ojos vacíos, emergieron nuevamente entre los árboles. No eran agresivos. Observaban. Esperaban una decisión. Elena comprendió su papel final. Podía revelar la verdad al mundo. O podía convertirse en un nuevo pilar del sistema. Si hablaba, el miedo aceleraría el colapso. Si callaba, el ciclo continuaría, pero el muro aguantaría un poco más. El precio del sacrificio ya no era una vida. Era el silencio. Elena miró la grieta. Y eligió. No gritó. No huyó. Caminó hacia el altar. Apoyó la mano sobre la piedra sangrante. Y sus recuerdos comenzaron a desprenderse como humo. Su investigación. Su mapa. Su comprensión. Todo absorbido por la arquitectura. Cuando la grieta se cerró unos milímetros, el bosque respiró aliviado. Días después, en una ciudad cercana, una mujer regresó a casa confundida. No recordaba por qué había viajado. Su vida seguía intacta. Pero en el centro del bosque, un nuevo nombre apareció tallado en la piedra. Y la espiral en el mapa avanzó un tramo más hacia el corazón del continente. El sistema seguía funcionando. Pero cada vez necesitaba más. Y lo que vendría no sería un sacrificio voluntario. Sería una elección imposible para millones. Porque cuando el precio crece demasiado, el sacrificio deja de parecer sagrado. Y comienza a parecer inevitable. El colapso no comenzó con fuego. Comenzó con silencio. Durante meses, el mundo experimentó una extraña estabilidad. Conflictos que parecían inevitables se disolvieron. Crisis económicas se estabilizaron en el último segundo. Epidemias mutaron hacia formas menos letales. Los gobiernos lo llamaron diplomacia. Los científicos, azar estadístico. El bosque lo llamó cobro acumulado. Porque cada catástrofe evitada no desaparecía. Se almacenaba. Elena había entregado la memoria para reforzar el dique, pero la presión detrás de la arquitectura ya no podía distribuirse en pequeños sacrificios individuales. El sistema necesitaba algo proporcional a la magnitud del desastre contenido. Y el miedo colectivo comenzó a crecer. Fenómenos extraños aparecieron en distintas ciudades. Personas que despertaban sin recordar a quién amaban. Niños que hablaban al unísono en sueños. Raíces negras emergiendo del asfalto en barrios enteros antes de desintegrarse al amanecer. Los nodos del mapa ya no estaban ocultos en bosques remotos. Estaban bajo hospitales. Bajo plazas. Bajo parlamentos. La espiral había llegado al centro. Una noche, todas las pantallas del mundo parpadearon. No fue un hackeo. Fue una transmisión sin origen. En cada dispositivo apareció el mismo símbolo tallado en piedra. Y una frase. El equilibrio exige totalidad. El mensaje no pedía voluntarios.
No ofrecía pactos individuales. Presentaba una elección global. Un evento de devastación inmediata, incontrolable y absoluto. O un sacrificio consensuado. Los líderes se reunieron en secreto. Filósofos, militares, religiosos, científicos. La conclusión fue unánime y aterradora. La arquitectura no mentía. Los cálculos mostraban anomalías físicas reales, acumulación de energía sísmica y atmosférica inexplicable. El mundo estaba al borde de un evento de extinción. El bosque no causaba el desastre. Lo contenía. Pero el contenedor estaba saturado. La única forma de reforzarlo era entregar algo equivalente. No vidas individuales, sino algo que definiera a la humanidad. La decisión final no se anunció como sacrificio. Se llamó Protocolo de Estabilización. Esa madrugada, millones de personas sintieron un dolor agudo en la cabeza. No fue físico. Fue memoria. Recuerdos comenzaron a borrarse. No todos. Solo los más intensos. El primer amor. La última despedida. El rostro exacto de alguien perdido. El olor de la casa de la infancia. La humanidad ofreció su capacidad de amar profundamente. No la emoción, sino la intensidad. Las pantallas volvieron a encenderse. El símbolo se agrietó. La presión detrás del dique disminuyó. Los terremotos cesaron. Las tormentas se disiparon. El mundo se salvó. Pero algo esencial se había ido. En los días siguientes, las personas notaron un vacío extraño. Seguían viviendo, trabajando, formando familias. Pero el amor era más tenue. El duelo más breve. La pasión más débil. La arquitectura se fortaleció. El bosque creció de manera exuberante, expandiéndose kilómetros en una sola temporada. Las raíces bajo las ciudades se retiraron. El dique resistía. Hasta que ocurrió algo que nadie anticipó. Sin la profundidad del amor humano, comenzaron a disminuir los sacrificios espontáneos. Ya nadie susurraba haría cualquier cosa por salvarlo. La intensidad que alimentaba el sistema se había reducido demasiado. Y el bosque comprendió el error. Había debilitado su propia fuente. Meses después, en el claro original, la grieta volvió a abrirse. Pero esta vez no era una línea fina. Era una abertura total. Desde su interior no emergió luz ni sombra. Emergió sonido. Un lamento profundo, antiguo, cósmico. No era maldad. Era vacío sin contención. La arquitectura comenzó a fracturarse en todos los nodos del planeta simultáneamente. Porque el dique no se sostenía solo con memoria. Se sostenía con intensidad humana. Y la humanidad, al salvarse, se había vaciado. Las raíces emergieron bajo ciudades enteras, no como tentáculos agresivos, sino como columnas que levantaban el suelo. Edificios se partieron en silencio. No hubo explosiones. Solo apertura. La tierra se agrietó formando una espiral visible desde el cielo. El mundo no se incendió. Se inclinó. Continentes enteros descendieron lentamente hacia una profundidad imposible, como si la realidad misma se plegara hacia el interior de la grieta. Y en el centro del bosque, donde todo comenzó, apareció el niño. Ya no fragmentado. Ya no múltiple. Completo. Miró el horizonte hundirse sin emoción. Sin amor suficiente, susurró, no hay equilibrio posible. La última imagen transmitida por satélites antes de perder señal fue la del planeta cubierto por una red de raíces luminosas, formando una espiral perfecta. El precio del sacrificio nunca fue la muerte. Fue la intensidad de ser humano. Y cuando la humanidad decidió vivir sin pagar ese precio, descubrió que el verdadero horror no era perder el mundo. Era perder la capacidad de sostenerlo.